para iniciar su disertación. Doctor Luis Alzamora, de los Godos, muy buenos días. Bienvenido al curso Taller de Ética en Investigación Científica con auspicio de la Universidad César Vallejo, organizado por el Comité de Ética en Investigación del Hospital Belén de Trujillo y la Oficina de Docencia, de Apoyo a la Docencia e Investigación de nuestro hospital. Le doy pase, doctor Luis Alzamora, para el inicio de su disertación con el tema dilemas éticos en la investigación. Doctora Ruth, ya está ingresando, doctor. Gracias. Ya está en sala el doctor Luis Alzamora. No sé si él va a compartir su presentación directamente o desea que le podemos ayudar. Hola, hola, ¿se me escuchan? Sí, doctor, bienvenido. Un gusto saludarlo. Un gusto tenerlo en el Hospital de Belén. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Sí, creo que yo las comparto. No hay ningún problema, estoy abriendo el tema en este instante. Doctor Luis, ya puede compartir. Muy bien, gracias. Me avisan, por favor, si se logra visualizar. ¿Me confirman si se puede visualizar o no? Cargando la presentación. ¿Visualizan? Aún no, doctor, está cargando la presentación. Ok, ok. Un poco lento, pero sí. Ya, si no hacemos algo, mejor lo comparten ustedes, que ya lo tienen. Hasta que demora demasiado. Bueno. Ok, ya se puede visualizar, ¿verdad? Sí. Perfecto.
Bien, el tema que nos convoca el día de hoy es un tema bastante interesante y comprensible. Cuando uno habla de investigación científica, uno de los elementos principales para poder trabajar la investigación cumple con los parámetros éticos. Lamentablemente, los parámetros éticos no logran cumplirse debido a toda una diversidad de problemas en la concepción de la ética y la investigación. Ustedes saben, la ética y la bioética han sido Doctor Luis, disculpe, elementos que nos han no se dificultado. escucha muy bien. Disculpe, doctor. Pues no hagamos algo, ¿ya? Hagamos algo. Si no, que nos ayuden mejor con la presentación. Sí, por favor, porque creo que salen mejor así. Ahí está, comparto. Gracias. Sí, creo que mejor va a ser. Ok. Entonces, vamos a... Ahora sí se me escucha mejor. O mal. Hola, nos estaban ayudando con la presentación. Ahora. Ya, ¿no? Sí, doctor. Ya, ahora ya no hay dificultades, ¿está todo bien? Sí, ¿no? Ok. Bien, señores, les decía que el problema de la ética es un problema que durante mucho tiempo no nos ha permitido avanzar durante la investigación científica. Los dilemas de la investigación están llenos de una serie de dificultades y talentos. Pero esas dificultades tienen que ver con los derechos y los derechos humanos, tienen que ver con la moral, tienen que ver con el concepto llamado la ley. La moral, la ley y la ética se cruzan de manera transversal para poder generar la posibilidad de que se haga una reformación dentro de los cánones de la justicia y establecer las condiciones necesarias para que toda investigación científica sea valedera, adecuada y los resultados sean prácticos. Siguiente. Entonces, siguiente. Bien, bueno, ese es un poco. Siguiente. Entonces, miren, en la Segunda Guerra Mundial, en el juicio de Nuremberg, posterior a la Segunda Guerra Mundial, donde varios generales médicos ejército nazi fueron enjuiciados porque hicieron experimentaciones. Elementos trabajaron y lograron hacer muchos avances científicos. Por ejemplo, se hicieron los primeros tratamientos, se hicieron los primeros tratamientos de epilepsia, se hicieron una serie de antibióticos. El 90% de los antibióticos que conocemos se desarrollaron en esta etapa de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, muchas de las investigaciones de seres humanos lograron tener su éxito. Por ejemplo, una persona que quería hacer reemplazo con un brazo, le apuntaban el brazo con una sana, se lo ponían enfermo, con la finalidad de poder ver los resultados, su reactividad, su posibilidad de desarrollo. En ese sentido, se hizo mucha investigación. Se hicieron trasplantes de órganos, se desarrollaron antibióticos, más o menos dieron millones de personas básicamente no tenía que ver con el porque básicamente lo que se necesitaba para ese desarrollo es que tengan prisioneros de guerra. Eran judíos y tenían prisioneros
primeros de guerra polacos. Entonces ellos investigaron, desarrollaron muchos elementos terapias y sobre todo, ¿no se escucha bien? ¿Ahora se escucha mejor? ¿Disculpen? ¿Se escucha mejor? Sí, sí, doctor, Sí. mejoró. Estoy Un poco quitándole la el cámara. Quitándole ruido la cámara. de fondo. Ajá. Sí. A ver, entonces, básicamente, sí, hay una huella de fondo grande. ¿Ahora está mejor? Claro. Si usted eleva su voz, sí. Ya, entonces vamos a ver. Ok. Sí, lamentablemente hay cierre de año y toda una serie de cosas que hay huella por acá. Ok. Entonces, en estas investigaciones de seres humanos, lo que hacía básicamente la investigación científica, la Segunda Guerra Mundial, alemán, en lo que respecta a los de guerra, era hacer mucha investigación de lo que atentaron contra los derechos humanos. En ese sentido se desarrollaron muchas técnicas, muchos tratamientos, muchos procedimientos relacionales. A ver, a ver si quito esto. Hola, ¿se me escucha mejor ahí o nada? Se escucha. Gracias. Hola, hola. ¿Sí se escucha? Hay un ruido de fondo, Sí, maestro. hay un ruido en la universidad, sí. Lamentablemente abajo. Pero Sí, allí está mejor, sí, doctora, allí está está mejor. mejor. Ok, gracias, disculpen. Sí, es un ruido de la universidad que están, no sé, celebrando, cerrando el año, no sé qué problema. Disculpen. Entonces, señores, cuando hablamos de la experimentación en seres humanos, miren acá, que existen investigaciones para probar máscaras de gases en la parte superior. Y como vemos en estas investigaciones donde se probaran máscaras de gases, ¿no? Como vemos aquí, ¿no? Eh, se les expuso a ciertos gases tóxicos, venenosos, para que los polacos, a ver, quiénes sobrevivían más ante los gases. Luego se hicieron investigaciones para ver cuánto tiempo las personas sobreviven sin comer, hasta qué punto el ser humano solo puede sobrevivir con agua. Como verán ustedes ahí, ¿no? Llegamos al punto de la caquexia extrema. Luego se hicieron investigaciones donde se cortaban partes del cuerpo calloso, se hacían cirugías, estimulaciones de electrodos para ver sus resultados, ¿no? Y entonces, como verán, se hicieron grandes vejaciones a los seres humanos, se trasplantaban órganos de una persona a otra persona, hasta que morían y encontraron la teoría del sistema de histocompatibilidad. En ese sentido, pues, muchas cosas y muchos problemas hubieron. Siguiente, por favor. Siguiente. Muy bien, entonces, ¿cuál es el concepto, ¿no?, de la ética? Bueno, la ética se relaciona con la moral de la acción humana y este concepto proviene
¿no?, de lo que significa el término griego ethos, que significa carácter, que es una sentencia ética, una declaración moral que trabaja afirmaciones y define lo que es bueno, malo, obligatorio y permitido, ¿no? La ética es la disciplina que se ocupa de pensar en el valor del bien, ¿no?, su naturaleza, su relación con los valores. Y aquí diferenciamos el concepto de la ética y la moral. Un poco para entender, el concepto de la ética tiene que ver con las normas, mientras que la moral tiene que ver con los grupos sociales. Por ejemplo, los grupos sociales del Congreso siguen su propia moral, aunque no necesariamente siguen la propia ética. Los grupos sociales del ejército, de la policía, siguen su propia reglas sociales, que es la moral. Pero la ética ya son reglas escritas e implantadas, ¿no? Siguiente, por favor. Siguiente. Ok, entonces hay dos ramas de la ética normativa y la ética aplicada, ¿no? La ética aplicada es la que nos vamos a centrar nosotros porque trata de la bioética y no tanto de la normativa porque trabaja de la axiología moral y la deontología, que es prácticamente como el ejercicio de una profesión o las bases de las profesiones. Mientras que la ética aplicada, básicamente, trata de la bioética, que es el comportamiento ético en los seres humanos, ¿no? Un ratito voy a silenciar aquí. No sé si hasta acá está bien. Ya silencié. Ya está. Bien, siguiente, por favor. Pero, ¿qué es un dilema ético, no? ¿Qué es el tema que nos han convocado? Es no tener que hacer una elección entre lo correcto y lo incorrecto. Si no hay que elegir entre dos cosas correctas, por ejemplo, considerar si un soborno sería una prueba de nuestros valores morales, ¿no? Entonces, obviamente, tenemos dos situaciones. Rechazamos o aceptamos el soborno. Con lo cual no habría dilema, porque si es ilegal, no cabe en el dilema. Los dilemas surgen cuando los valores entran en conflicto. Entonces, prácticamente, por ejemplo, nosotros crear la cura de una enfermedad es bueno, pero si creando la cura de una enfermedad alguien muere, es malo. Pero si esa persona está condenada a muerte o ya está en artículo mortis, entonces sería malo o sería bueno. Entonces entra el conflicto y el dilema ético, ¿no? Siguiente, por favor. Entonces, miren un poco de los dilemas éticos. Cuando hablamos de la investigación en el siglo XVIII, tenemos que en el año 1721, a los prisioneros ingleses eran condenados a prisión en Newgate. Se les ofreció el perdón. Si ellos participaban en inoculaciones sobre sífilis. Básicamente, estas inoculaciones sobre sífilis, para ver la evolución de cómo ellos desarrollaron la enfermedad hasta su muerte. En el año 1776 se hicieron experimentaciones en niños. Edward Jenner inoculó a un niño de 8 años con material de la viruela para ver cómo se formaba la historia natural de la enfermedad hasta el día de su muerte. Obviamente era un niño pobre, con la aprobación de los padres, pero el niño estaba condenado a morir, era sano. En el siglo XIX, por ejemplo, en 1803, Thomas Percival, un médico inglés, escribe sobre uno de los más tempranos códigos que incluyen directivas con respecto a la ética de la investigación. Da las bases para lo que hoy en día establecemos el código de la Declaración de Helsinki I, Helsinki II, hasta la Helsinki VI. También describe las bases sobre lo que es la Declaración de Sioms, ¿no?, de la Asociación Médica Mundial. Ya en el año 1847, el primer código de ética de la Asociación Médica Americana de los Estados Unidos se basa en el código de ética que en 1803 había escrito el señor Percival, ¿no? En la Alemania prusiana, señores, ocurre el caso Neisser, ¿no? En el caso Neisser se fundamenta una investigación para descubrir el método de prevención de la sífilis. ¿Y qué hace Neisser, no? Del cual se le toma su nombre para Neisseria gonorrea, ¿no? Reclutó a personas no portadoras de la sífilis, y en su mayoría trabajadoras del comercio sexual, y les inyectó el suero de la sífilis para ver cómo ocurría la evolución natural de la enfermedad. Siguiente, por favor.
Miren, aquí en este caso estamos observando, ¿no? La experimentación en seres humanos, ¿no? Donde se hacía pues en gitanos, ¿no? En homosexuales, en personas con retrasos mentales, en indefensos, se hacían torturas insensatas y científicamente inútiles. Básicamente, por ejemplo, hubieron dos casos donde se hicieron trasplantes de corazón de un niño a ancianos, ¿no? Entonces sacaban el corazón de los niños y lo colocaban a ancianos, alemanes obviamente, para salvarles la vida, pero primero experimentaron con varios corazones de judíos y de polacos, hasta que luego encontraron un fenómeno de histocompatibilidad y luego se empezaban a trasplantar corazones de niños ancianos. Pero esto producto de la investigación de la Alemania prusiana, que obviamente fue en la época de la guerra. Como ven ustedes acá, el 9 de diciembre de 1946 al 20 de agosto de 1947 se trabajó el Tribunal de los jueces aliados para enjuiciar a los médicos del caso Nuremberg. Aquí en el caso Nuremberg, básicamente se enjuician a 23 médicos condenados por crímenes de guerra contra la humanidad, señores. ¿No? Estos 23, realmente fueron 25, pero 23 fueron condenados entre cadena perpetua y pena de muerte, ¿no? Porque habían trabajado investigación, ¿no? En seres humanos como crímenes de guerra y lesiones contra la humanidad. Más o menos 1 millón de personas fueron experimentadas por todos estos médicos que ustedes ven acá, ¿no? Y en la cual pues murió mucha gente. Los japoneses en Manchuria, ¿no? Trabajaron el código de la unidad 731, donde también se hicieron experimentaciones humanas, ¿no? En este sentido, pues, Ishiro Shiro, desde 1932 al 45, ¿no? Empezó a trabajar con prisioneros chinos y empezó a los enfermos, ¿no? O a aprovechar su piel para ropa, sus cabellos, para ciertas cuerdas, y también trabajaron sus huesos como madera de quemar, ¿no? Entonces los prisioneros chinos, ¿no? Utilizaban a los japoneses para este, hacer experimentación, no solo en seres humanos, sino ya vejámenes más desastrosos, ¿no? Como por ejemplo usarlos a los chinos como leña, ¿no? Y utilizar todos sus elementos corporales para este, servir como elementos de abrigo, ¿no? Siguiente, por favor. Como verán acá, siguiente, para que baje la otra parte. No, retrocede. Entonces. Algo pasó ahí con el PDF. Entonces acá, como vemos, son 17 médicos que fueron condenados a pena de muerte por cometer excesos durante experimentos con miles de seres humanos, ¿no? Ahí tenemos los rostros para siempre. Son médicos, por si acaso, de 45, 48, 53 años, por ahí. Se ven muy mayores porque las condiciones genéticas de ese entonces y las condiciones filogenéticas y ontogenéticas no eran similares a las de hoy. Hoy en día alguien de 50 años se ve bastante, mucho más conservado, ¿no? Como un soldadito de atrás. Siguiente, por favor. Eh, Hubo experimentación también después de la guerra. Supuestamente la guerra había sido la base para dichas experimentaciones y obviamente para dichos vejámenes contra la humanidad. Pero en Estados Unidos, en la posguerra, también se hicieron investigaciones. Está el caso más famoso, que es el caso Tuskegee de Alabama, donde el Servicio de Salud Pública de los Estados Unidos de Norteamérica, señores, estudió la evolución de la sífilis en pacientes sin darles penicilina. Sabemos que Alexander Fleming en 1917 había descubierto la penicilina y como saben ustedes, en la historia de todos los tiempos, le salvó la vida a sus compañeros de colegio, Winston Churchill, con dicho tratamiento después de una infección séptica que tuvo Churchill. Pero a pesar de que el gran desarrollo de la penicilina, y miren, entre 1932, una cohorte hasta el año 72, durante 40 años se vieron la evolución de los pacientes con sífilis y no se le dio el tratamiento de penicilina. ¿Por qué? Por la sencilla razón que querían ver cómo terminaban los pacientes y cómo era su muerte y cómo era la ceguera por sífilis y cómo era el chancro duro, etcétera, etcétera, ¿no? En el año 56, como saben ustedes, en el caso Walbrook, ¿no? State School de Nueva York, se les infecta deliberadamente a niños, ¿no? Con retraso mental, ¿no? Con un virus llamado el virus de la hepatitis.
¿no? Para ver la evolución natural de la hepatitis B y la hepatitis C. ¿Ok? Entonces, la hepatitis A y la hepatitis B. En el año 63, ¿no? El Hospital Judío de Enfermedades Crónicas de Brooklyn llegó células cancerosas a pacientes ancianos sin cáncer para ver cómo evolucionaba el cáncer y a ver si es que ellos podían desarrollar o no el cáncer. Miren todos los vejámenes que se hicieron a pesar del juicio de Nuremberg y a pesar de todas estas situaciones que sirvió para la condena de muerte y condena de cadena perpetua a los médicos alemanes que intervinieron y trabajaron este, con atentados graves para la ética. ¿No? Siguiente, por favor. Bueno, en los países en desarrollo, como saben ustedes, entre 1997 y 1998 se hizo la experimentación de placebo versus AZT en África. En África se les dio pues a un grupo placebo, a otro grupo se le dio AZT, y con la finalidad de ver pues si es que el AZT tenía un efecto antirretroviral. La idea que esta investigación hubiera sido éticamente correcta si hubieran dado, por ejemplo, AZT con algún otro tipo antirretroviral para ver cuál es más eficaz. Sabemos que el AZT es uno de los mejores elementos para inhibir la replicación del virus, del VIH, ¿no? Y por lo tanto, pues tiene una amplia eficacia, pero su dosis letal 50 y también en el caso de su dosis terapéutica, habían sido dosis ampliamente tóxicas y que producían una alta tasa de mortalidad. Esto, como saben ustedes, en el Perú, nosotros en el año 95, 97 hasta el año 2002 hemos hecho investigaciones utilizando AZT, pero con otros antirretrovirales. El doctor Carlos Cáceres, dirigiendo aquí en Lima, con Cayetano Heredia, en algunos proyectos que hemos participado, ¿no? Hemos trabajado ese tipo de terapia. Pero, no se usó placebo. O sea, el trabajo, bueno, en los años previos a las experimentaciones que le estoy comentando, en el Perú sí usaron placebo también, ¿no? Pero no está como escándalo público, porque, bueno, y algunos actores de la farándula fallecieron y otros no, perteneciendo al placebo y a la ZT. En esos trabajos, obviamente, no estuvimos nosotros, pero se hicieron en generaciones previas. En el año 2001, una propuesta de un estudio con Sufraxin contra placebo en el Perú, Bolivia, México, Ecuador y el caso de Guatemala, el reclutamiento de prisioneros, por ejemplo, de divisiones militares y pacientes psiquiátricos, donde utilizaron mujeres infectadas que practicaban el comercio sexual para ver cómo les fue el contagio, ¿no? Entonces son elementos que de alguna manera no debieran hacerse, que ya ha pasado mucho tiempo de los comités de ética y esto continúa. Sí, siguiente, por favor. Bueno, ¿cuál es el dilema 1, señores? En el dilema 1, ¿no? De que nosotros tenemos la complicación de poder hacer una investigación, es que descuidamos el rigor metodológico, ¿ya? Entonces, señores, básicamente, cuando hablamos del rigor metodológico, nosotros estamos hablando de la alteración del método científico. Seleccionamos mal el muestreo, seleccionamos mal la fórmula, seleccionamos mal el instrumento, hacemos mal el control, trabajamos un control no adecuado, trabajamos el número de pareo de manera innecesaria. Entonces, si nosotros cometemos un error metodológico, nosotros cometemos un error de ensayo clínico, entonces vamos a tener un primer atentado de dilema contra la ética. Hacemos una investigación porque es necesario investigarla, pero hay que reducir al máximo el número de sesgos. Por ejemplo, si nosotros tenemos una variable interviniente, una variable confusora en nuestra experimentación, la idea es que tenemos que trabajar por lo menos un control de esa variable y podemos trabajar un bloques aleatorios. Si nosotros tenemos dos variables confusoras en nuestra investigación, podemos trabajar un diseño cuadrado latino. Pero si nosotros tenemos tres a más variables intervinientes, como le llaman en nuestra investigación, el estudio simplemente no sirve. Entonces, ¿qué hacen la mayoría de los investigadores? No declaran que existen 3 a 4 o 5 variables intervinientes. Algunos son inclusive más inocentes y desconocedores del método científico que ponen 18 variables intervinientes. Señores, con dos variables intervinientes el trabajo tiene que tener un control muy fino. Con 18 variables intervinientes la investigación simplemente no sirve para nada. Sin embargo, pues hay errores metodológicos grandes y amplios en ese sentido, ¿no? Siguiente, por favor. Siguiente. Hay algunos ejemplos, por ejemplo, aquí de metodología de la investigación científica fallidas. Por ejemplo, Mendel encontró resultados tan precisos, ¿no? Muy precisos y muy limpios. Sin embargo, hasta la actualidad, muchos biólogos, como el doctor Osvaldo Ramírez de Cayetano Heredia y unos grandes de la biología a nivel
de Latinoamérica y del mundo han tratado de replicar los experimentos de Mendel. Señores, o casualidad, nunca hemos encontrado la replicación de los experimentos de Mendel. Parece que Mendel hizo una crítica fina. O sea, pulió sus experimentos para que cuadren matemáticamente posibles, porque realmente hasta el momento no se ha podido replicar la experimentación de Mendel. O sus flores tenían una genética muy especial, una característica muy particular, pero lo que es en realidad hoy en día no se puede replicar ningún dato de Mendel, señores, ninguna información de Mendel. Ok, entonces, básicamente, los diseños mendelianos no han sido capaces de ser replicados. Y además, Luis Pasteur no reportó haber utilizado, señores, en sus experimentos una vacuna para el antrax que ya había desarrollado sus competidores. O sea, no reflejó la autoría inicial de los antecedentes del estudio. O sea, miren esos errores metodológicos éticos que ya desde las primeras vastas visiones de la ciencia empiezan a ocurrir. Siguiente, por favor. Como veremos aquí, ¿no? Algunos ejemplos de mala conducta, el ejemplo de John Darcy, ¿no? Se le encontró fabricando datos, fue necesario retirar más de 10 artículos que incluían muchos coautores y publicaciones de regalo. Los coautores no tenían responsabilidad en el fraude, porque a veces ni siquiera sabían, ¿no? Le había regalado su coautoría al decano, el director de escuela, el director del hospital, le había regalado su coautoría al jefe del departamento, a los jefes de servicio. A veces ni ellos se habían enterado, ¿no? A una manera de agradecimiento. William Summerlin, del Central Cancer Institute en Estados Unidos, colocó implantes de tejido sin rechazo en animales, ¿no? Sin relación genética. Lo que encontraron básicamente eran ratones pintados, ¿no? Y montó las fotografías y presentó los resultados y los hallazgos con ese tipo de problemas, ¿no? Siguiente, no, todavía, John Sudmond, siguiente, John Sudmond, ¿no? Fabricó y falsificó datos en Lancet, señores. Hoy en día es muy complicado publicar en Lancet. Un artículo que incluye que los antiinflamatorios no esteroideos disminuyen el cáncer oral en fumadores, ¿no? 250 de 908 individuos que tenían la misma fecha de nacimiento. Sí, señor, o sea, había replicado un caso multiplicado por 250 en su base de datos. Miren cómo ya la metodología no solo falla, sino fraude científico, ¿no? 38 artículos con 65 autores de 6 países son 15 fraudulentos. Como vemos, existen grandes problemas y ese primer principio, el dilema es completo. Siguiente, por favor. Vamos con el siguiente dilema. El siguiente dilema es no tomar en cuenta la opinión de las personas investigadas. Es muy importante que la persona entienda de qué se va a tratar nuestra investigación. Por ejemplo, hay investigaciones que se hacen en colegios en las cuales usted va a dar un modelo pedagógico, por ejemplo, y les da unas clases para que los niños vean si aprenden o no, pero les interrumpe su formación tradicional. Los padres no están enterados, y usted como profesor es dueño y señor. Entonces usted está experimentando en seres humanos, usted está experimentando con niños, está experimentando psicológicamente un aprendizaje y eso necesita autorización de los padres y necesita también, obviamente, el consentimiento de los padres y el asentimiento informado de, ¿no?, los niños. Porque los niños, así los padres quieran que el niño se niega, no puede hacerse la investigación si el niño se niega, ¿no? Esto, señores, no es un simple trámite, no hay que llenar la carta de consentimiento informado y ya. La gente debe expresar, tener la claridad que se le ha informado los detalles, los beneficios, los riesgos, lo positivo, lo negativo, los pasos de la investigación, ¿no? Entonces no es el hecho que simplemente llene la carta de consentimiento y se plasma un documento y listo, ¿no? Y listo. Muy bien. Siguiente, por favor. Por ejemplo, descuidar la ponderación de los riesgos y los beneficios. A ver, cuando nosotros damos, por ejemplo, un ejemplo muy simple, damos paracetamol, lo que ocurrió en el COVID, ¿no? Le dieron metamizol a un grupo de pacientes porque no había paracetamol. ¿Ok? Y bueno, empezaron a evaluar la potencialidad antipirética y antiinflamatoria del metamizol, que había sido pues abandonado hace un tiempo, solamente colocado cuando las fiebres son escuchando una participación de Luis Alzamora.
Disculpe, doctor, ya lo silenciamos. Ah, sí, ok, gracias. Entonces, por ejemplo, ¿no? Entonces, ya, damos paracetamol. Pero entonces se nos ocurre hacer la idea de hacer esta investigación. Pero vemos que el Panadol es el único antipirético eficaz durante el COVID. Y entonces alguien quiere hacer un experimento, ¿no? Usa algo que no es tan eficaz, durante el COVID me refiero, para darle por vía oral, y lo compara con algo que es menos eficaz, ¿no? Y entonces dice, a ver, voy a experimentar. Entonces, sabiendo que es menos eficaz y menos potencial y la literatura lo refiere, lo utiliza para que haga su tesis. Y demuestra si efectivamente es menos eficaz. No podemos establecer riesgo con el paciente, ¿no? Es como decir, usted va a dar una terapia en sepsis, ¿no? Y va a utilizar la penicilina convencional para recuperarla, sabiendo que hay antibióticos de última generación, ¿no? Cefalosporinas de tercera, cuarta generación con mucho mejor resultado. Entonces, básicamente, debemos ponderar realmente los riesgos y los beneficios. ¿Qué es lo bueno? ¿Qué es lo malo? ¿Qué está probado ya que se puede dar y qué se puede mejorar? ¿No? Pero no simplemente darlo por hacer experimentación. ¿No? Es importante, además, que se cuiden los riesgos físicos, los riesgos mentales, emocionales, sociales. Por ejemplo, es catastrófico cuando hacen investigaciones en alumnos, donde duran 3 meses las tesis de maestría o de doctorado, de lo que sea que hacen las profesoras de los colegios, y arruinan 3 meses completos de su formación educativa, tanto en colegios privados y públicos. Como el boom de las tesis, no importa destruirles la educación, lo que importa es que hagan sus tesis. Entonces han destruido la psicología, la parte emocional, el avance académico, la estructura social, han destruido todo y no tienen los consentimientos informados de nadie, por ejemplo. Y yo me imagino que de acá a unos 5 o 10 años, como están destapando de todas estas cosas de las tesis, van a empezar a destaparse todas aquellas investigaciones no éticas, ¿no? Todos aquellos que consiguieron su maestría con sus pacientes sin la autorización de consentimiento informado de cada uno, todos aquellos sin tener el permiso de la dirección, o todas las tesis de los colegios donde los profesores han hecho experimentado con sus alumnos como se les ha dado la gana y no han pedido carta de consentimiento informado a los padres o asentimiento informado de los niños, ¿no? Entonces se van a venir escándalos éticos de todo nuestro país porque la diplomatura, las maestrías, la especialización pues hace que primero sea tu diploma, no importa cómo se consiga. Obviamente hemos transgredido normas éticas muy graves y muy severas durante mucho tiempo. No tan graves como poner la vida en riesgo de los pacientes, pero sí desde un punto de vista social, psicológico y de algunos efectos. Siguiente, por favor. Siguiente. Ajá, miren acá. Estos son algunos elementos donde se requiere, pues, ¿no? Los consentimientos informados de los sujetos, ¿no? Por ejemplo, cuando se hacen estudios de longitud, de peso, dietética, toma de sangre, corte de cabello, uñas, trabajos de ejercicio. Miren, ¿a qué punto lo más fácil, lo más sencillo, lo más básico, ¿verdad? Pero con respecto a qué necesitaría consentimiento informado, ¿no? Entonces, obviamente, tienen todos los de en la gran mayoría requieren consentimiento informado. Una encuesta dietética, por ejemplo, de qué come, no requeriría mucho de consentimiento informado, ¿no? Pero todos los otros sí. Ahora imagínense una terapia, un tratamiento, una encuesta psicológica, una encuesta de sexualidad, algo que atente o afecte los elementos que tienen que ver con la estructura psicológica de la salud, definitivamente requieren consentimiento informado. Como dice la UNESCO, en la última, en la última documentación sobre la conferencia ética de Latinoamérica mundial, de que todos, ¿no? Todas las investigaciones, así no sean en medicina, deben tener consentimiento informado. ¿No? Siguiente, por favor, retrocedió por error. Estamos en la cuarta dilema. Pasamos al cuarto dilema. Ahí está. Bueno, además, otro dilema importante es no definir los procedimientos anticipados para el manejo de conflictos derivados de la investigación. Por ejemplo, ¿qué pasaría si yo le doy a un paciente un tratamiento y ocurre un efecto colateral? Y ese paciente, digamos, se agrava. Bueno, nosotros tenemos que tener un seguro pagado, ¿no? Un seguro pagado en el cual tenemos que cubrir esos aspectos y tener un protocolo y un procedimiento para poder mantener y manejar los conflictos derivados de la investigación. ¿Qué pasa si el paciente se retira del estudio y tiene todo el derecho? Debemos tener todo un protocolo para ello, ¿no?
Entonces, obviamente, no debemos menospreciar riesgos, no debemos básicamente descuidar, ¿no? Todos los componentes y los protocolos que se hacen si es que de alguna manera existen conflictos derivados. Además, también los conflictos de interés. Muchas de las personas a veces están financiadas por un laboratorio y los resultados de los conflictos de interés son sumamente delicados. Hay que declarar que nuestro conflicto de interés está en ese sentido, ¿no? Siguiente, por favor. Ser poco críticos con la definición de la confidencialidad, por ejemplo. Todos los datos que tenemos de un paciente deben ser confidenciales. A veces nosotros recibimos una historia clínica de VIH-Sida, ¿no? Y nosotros queremos ir a visitar al paciente a su casa para hacer una entrevista. Y a lo mejor en su casa nadie sabe del VIH-Sida. El último estudio aquí en Lima, nada más, que hemos seguido y supervisado sobre VIH, ¿no? Esto por San Marcos, con un grupo de estudiantes. Bueno, han hecho visitas domiciliarias para los pacientes con VIH. Entonces, los alumnos, cuando nosotros hicimos la supervisión, 70% de las familias se habían enterado que el paciente tenía SIDA o es VIH positivo por el encuestador. O sea, terrible, terrible. Obviamente se anuló esa investigación, se sancionó, se quitaron los fondos, se quitó todo el presupuesto, porque no puede revelarse que el paciente tenía SIDA si es que él voluntariamente no lo expresa, su familia lo cuenta de manera voluntaria. Entonces, producto de la investigación y de la encuesta, informaron a las familias que el paciente tenía SIDA. Entonces, obviamente, la confidencialidad, la privacidad es una reserva muy delicada en la investigación. Y todos los resultados se deben manejar bajo 4 llaves. Y la base de datos estadístico debe estar sin nombre, debe estar solo con un código. Entonces, no puede, señores, asentarse con la confidencialidad, con la privacidad de la información, ya que hay un compromiso entre el investigador, ¿no? Y el investigado para que se mantenga el secreto de la investigación durante una investigación. Es muy delicado. Siguiente punto. Siguiente, por favor. Bien, la omisión del consentimiento informado en una situación de emergencia. Bueno, el consentimiento informado tiene causas especiales. El consentimiento informado debe ser fundamental en gestantes, en pacientes con retraso mental, donde el protocolo se aumenta, se perfecciona. ¿Ok? Y cuando las personas no están en esas condiciones, tienen voluntad propia, el protocolo de consentimiento informado es normal, ¿no? O sea, información de la persona, ¿no? Plena información, y luego de haber tenido esa plena información completa de la investigación, sabiendo lo que se va a hacer y todos los procedimientos, da su consentimiento plenamente informado y conociendo todos los detalles. Y además de dicho consentimiento informado, lo que hace básicamente es autorizar que se haga la investigación, ¿no? Dar autorización para que se haga. Pero ¿qué pasa cuando hay estados de emergencia? ¿No? Por ejemplo, ¿no? Se trata de estudios que involucran sujetos inconscientes, en estado de shock, ¿no? Que no tienen capacidad de otorgar un consentimiento informado. O, por ejemplo, que hayan personas, pues, que no hayan autorizado la investigación. O en los casos que se ofrecerían grandes beneficios a la sociedad por conceder el respeto a gente que no tenga la capacidad de dar su consentimiento. El director de un hospital apruebe que se haga investigación experimental en pacientes del Arco Herrera, por ejemplo, ¿no? En un grupo de salud mental. Entonces hay que tener mucho cuidado porque esto requiere de la revisión de un comité de ética. El comité de ética tiene que ver los pros y los contras cuando hay una situación de emergencia y para ver si esto es viable o no. En el caso del COVID, ustedes lo saben, ¿no? Se hizo un estudio experimental voluntario. En ese estudio experimental voluntario se les informaba a la gente los beneficios y los pros y los contras, y la gente voluntariamente asistió a Cayetano Heredia para hacer la primera investigación, en la cual pues se trabajó todo el asunto en situación de emergencia. Y obviamente algunas cosas no se manejaron muy bien, como por ejemplo los efectos colaterales no sabían, los efectos adversos tampoco se manejaban, toda aquella potencialidad de trabajos con potencialidad de muerte no se manejaba, no estaba muy claro con la Sinopharm todavía,
Entonces, el consentimiento informado era explícito, era claro, pero dejaba grandes vacíos, porque era una situación de emergencia y el ministro de Salud había dado la autorización, así como los hospitales, que se haga dicha investigación, y la gente de voluntariedad, con plena consentimiento, con pleno conocimiento, hasta donde se sabía, y a plena voluntad participó pues en la investigación, ¿no? Los voluntarios que empezaron a participar en la investigación. Algunos pueden haber fallecido, pero bueno, el resultado fue por casualidad muy importante, ¿no? Tuvimos la vacuna más efectiva de todos los tiempos a través de la historia, que es la vacuna de Sinopharm, ¿no? Sin embargo, es una vacuna muy cara, ¿no? Cuesta casi $800 cada dosis, versus una vacuna Pfizer que te cuesta $1.90. Entonces, obviamente, era muy cara, era muy eficaz. En la primera etapa del COVID ameritó su costo altísimo, pero posteriormente ya se optaron por medidas un poco más económicas. Siguiente, por favor. Cuanto al dilema 7, es muy importante manejar el uso de la información. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando decimos calidad de atención en el Hospital Belén? ¿No? Y encontramos que hay mala calidad de atención. Esa información, ¿cómo quedaría? Entonces, a mí me parece algo muy curioso cuando, por ejemplo, aquí en Lima, una clínica te dice, entonces no pongas el nombre de la clínica. Entonces, ¿por qué? Porque no puedo, no te autorizo. Entonces, no autorizo la investigación. Si se autoriza la investigación, debe aparecer el nombre de la institución, ¿no? Dice la anterior, por favor. Ya. Si se autoriza la investigación, es que se conoce y se debe conocer el nombre de la investigación. Además, tenemos una ley de transparencia. Tú pagas tus derechos de 150 soles en mesa de partes, el Comité de Ética e Investigación te revisa tu trabajo, y luego de revisar el trabajo, te hace la presentación, tú apruebas o no apruebas, tú no tienes por qué prohibirte colocar el nombre de la institución. Porque toda investigación es en aras de beneficio, ¿no? Y no hay una intención de hacerle daño a los hospitales o a valorar la imagen. Sin embargo, la información generada de la investigación se puede guardar con mucha reserva, ¿no? Sobre todo los pacientes, el nombre de los pacientes, el nombre de los que participan en el estudio. En el caso de ser los médicos, por ejemplo, calidad de atención, se guarda en reserva los nombres del personal médico, del personal de la atención, pero no se guarda el nombre del hospital, ¿no? Es una falta ética también que se publique una investigación escondiendo el nombre del hospital, porque eso da mucha luz para que existen muchos trabajos inventados, ¿no? Entonces, obviamente, tiene que haber la autorización del hospital, los constituyentes informados, el nombre del hospital en la investigación, y el hospital no puede decir no, porque es una ley, y hay todo un derecho de comité de investigación que permite que vaya el nombre de la institución. Solamente si es una clínica privada o particular, ellos eximen a la ley de transparencia de información. Es ley. Nada puede ir encima de la ley. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, yo hice una investigación muy bonita en el Hospital Regional Docente, también en el Hospital Belén Inclusivo hace muchos años, y apareció su nombre, ¿no? El hospital no le pasó nada, no se fue para arriba, no se fue para abajo, no mejoró sus fondos, no empeoró sus fondos, no votaron al sector, no sacaron el sector, porque son investigaciones productos de la investigación. Hay que recordar que el manejo de la información se refiere a los pacientes. Algunos han malinterpretado esto y no. En un hospital de la libertad, en un hospital del IMSS, no. Eso no se puede hacer porque eso desacredita la fuente de la investigación. En todo caso, nieguen de la investigación, que no le aceptan la investigación, ¿no? En todo caso. Siguiente, por favor. Pero se niega porque está mal el diseño, no porque no quiero que mi nombre de hospital salga o no salga. Con aspectos relacionados con los investigadores, este es un asunto muy interesante porque a veces los investigadores trabajan en entorno hostil, nos obligan a producir. Nos obligan a producir muchas investigaciones, pero señor, yo hago una investigación cada 3 años, cada 4 años, porque primero hago un proyecto que me demora 6 o 8 meses, luego busco financiamiento que me demora 5 o 6 meses más, luego el trabajo de campo que me demora casi un año, luego proceso los datos de información, 6 meses, 5 meses, cada 4 años tengo un artículo, una investigación original publicada en una revista de alto impacto. Pero resulta que la producción de la ciencia te obliga y te pide ahorita a ser un escribidor, a que publiques, escribas, escribas, escribas y publiques, o hagas muchas investigaciones. Eso hace que, por ejemplo, ya uno no dirija sus investigaciones. Le dice, oye amigo, ponme de coautor, oye, ponme de coautor, te reviso la conclusión, aquí te reviso la metodología, aquí te reviso el cuadro, aquí te reviso el título,
como sea, pero pongan, y eso hace que la calidad de las investigaciones baje. Lamentablemente en este entorno hostil donde nos dicen que debemos publicar o morir, la gente quiere publicar 4, 5, 10, 20 investigaciones por año, en 3 años es una alta productividad y ser, reconocido, investigador, renacista, etc. Los que somos investigadores de verdad, los que buscamos financiamiento, donaciones, los que nos pagan por investigar, nos financian la investigación, nos dan dinero por investigación, nos publican resultados, nos pagan todo, no tenemos que estar en esa carrera de publicar o morir, ¿no? Ya, si tú pagas por algo, siendo investigador, ahí es el problema, ¿no? Ahí ya estás en un camino incorrecto. Entonces tienes que seguir los pasos normales de investigación. Si quieres ser publicador de artículos de revisión, el proyecto de la investigación es un artículo de revisión que puede ser tranquilamente publicado. Entonces hay que tener claro, señores, que en esta regla de publicar o morir, en esta productividad que se nos exige, yo me he tenido que ver en la obligación de publicar trabajos de mis alumnitos, tareitas, ¿no? Revistas Quartil 3, Quartil 4, Quartil 2, tareitas de monografías y proyectos para cumplir con el concepto, para que no me quite tiempo para hacer las investigaciones de verdad. Las que tienen financiamiento, las que implican trabajo en campo, las que implican un cambio en el conocimiento, un cambio en la realidad. Entonces, mientras tanto, mis alumnos van trabajando, les voy enseñando a hacer redacción de artículos, ahí publicamos artículos, revistas de Scopus, Q2, Q1, Q3, ¿no? Artículos de revisión por ahí, y yo soy el asesor, así que corrijo, punto y avanzo, pero no me quite tiempo eso a mí para hacer investigaciones que realmente ameritan la pena y que van a cambiar el mundo por el cual estamos aquí, por el cual hemos elegido una profesión de la salud. Siguiente, por favor. El aumento de los juicios por la mala praxis, señores, se debe a las fallas en la relación médico-paciente y a la impericia profesional. Hay que tener en cuenta que a veces el consentimiento informado, la falta de información, la falta de hablar con el paciente, son los que han venido fallando. Siguiente, por favor. Entonces, hay que pedir un consentimiento informado, definitivamente. Como corolario de todo lo que hemos avisado, este consentimiento hace que las personas decidan participar en la investigación, se basa en el principio de respeto a las personas, protege la libertad individual, sin embargo, el cuestionario no debe ser sobreestimado, ¿no? Porque es una condición necesaria de investigación, pero no es una condición suficiente. Es necesaria, pero no es suficiente. Lo suficiente es que tenga que ser ético. Y le puede engañar a una persona que firme. Puedo presionar a mi paciente a hacer lo que firme. Supuestamente estamos cumpliendo con las normas éticas. Y lamentablemente no estamos cumpliendo. Siguiente, por favor. ¿No? Entonces, ¿qué se necesita para un consentimiento informado? Recibir información relevante, precisa, completa, comprender esa información, comprender la información, o sea, no solamente que la firme, tiene que entenderla. A ver, explíquenme usted cómo va a ser la investigación. Luego tomar una decisión, entonces voluntariamente, doctor, sí voy a participar en su investigación. Muy bien, siguiente. Este consentimiento informado, como les comentaba, es un proceso, ¿no? Y no un evento aislado. Es importante la comunicación, el lenguaje, ¿no? Es importante hablarles de la problemática, de los resultados y de cómo esto, pues, de alguna manera va a permitir o no avanzar en el estudio. Y a veces cuando uno encuentra con dudas al paciente hay que revalidar el consentimiento. El señor, usted tiene dudas, que quisiera retirarse, puede volver a leer el consentimiento, se lo vuelvo a leer para que este se revalide. Siguiente, por favor. O sea, no es una situación estática, es un proceso de consentimiento informado. ¿Cuánta información entonces es necesaria darle a un paciente? Hay estándares de información, hay protocolos de información. El estándar profesional, información que en general proveen nosotros los investigadores. El estándar de la persona razonable, información que la persona razonable querría saber para tomar una decisión. El estándar individual, la información que una persona individual querría conocer. Esos tres estándares tienen que cruzarse. Pero ¿cuánta información es suficiente? Porque te acuerdas que tienen que ser necesarios y suficientes, ¿no? En general, los investigadores se deben basar en un estándar de la persona razonable, que es básicamente lo que debe ocurrir en una investigación, ¿no? Complementando con el estándar individual. Por ejemplo, considerar si la población puede tener preocupaciones específicas y preguntar si hay preocupaciones específicas para cada persona individual, ¿no? A ver, vamos a colocar la vacuna del COVID. Todo el mundo creía que se iba a colocar un chip de Bill Gates para que los escanee salgan pues toda la información para que se lea a nivel de la inteligencia artificial y tenga la base de datos de tu pensamiento, cosas absurdas, no. Pero por lo menos que creen que le vaya a poder un efecto colateral, que le vaya a causar alguna fiebre, algún malestar general. Siguiente.
debe informarse al sujeto de la investigación, primero el propósito de la investigación. Siempre debe saber el propósito de la investigación, los procedimientos y requisitos de la investigación. ¿Qué potenciales riesgos? ¿Qué te puedes enfermar posiblemente? ¿Qué efectos colaterales vas a tener? ¿Qué posibles, signos o síntomas pueden aparecer a partir de la droga o el tratamiento que te estoy dando? Los potenciales beneficios de la investigación. Bueno, vamos a ganar esto, vamos a ganar aquello. Todas las alternativas de la investigación. Incluso, señor, usted puede abandonar o no participar. El alcance, los límites de la confidencialidad. Sus datos van a estar privados. Un paciente de VIH, esto, pero no vamos a salir información de acá. Nadie va a visitar su casa, a tocar su puerta, ¿no? Es un poco con lo que pasa con los bancos. En Estados Unidos tú sacas una tarjeta de crédito, tú la sacas en el lugar, cargas tu tarjeta de crédito, nunca te da información a tu casa, menos te la piden. No, acá no, te matan información como de lugar. Entonces, ¿qué hace la gente? Saca solo información, tarjeta de crédito en los bancos de conocimiento público para la familia, pero nadie maneja una tarjeta corporativa individual o una tarjeta privada, una tarjeta de uso personal, porque es de información pública, no hay la privacidad. Igual aquí, ¿no? Aquí tú participas, estás en una investigación y van a ir a tu casa, van a llamarte por teléfono, van a hablar y van a revelar, y eso no puede pasar, señor. Tiene que haber confidencialidad. La participación de la investigación es voluntaria. Puede retirarse en cualquier momento el paciente. El nombre e información de la persona que se pueda contactar en caso pase algo. ¿No? O ella misma, o indefectiblemente a nadie más que solo ella. ¿Qué políticas va a seguir 6 años? ¿Qué seguro cubre su patología? Yo veo que muchas investigaciones problemáticas, bien difíciles, ¿sí? El uso de la noria muricata y la solución de la gastritis, el uso de la ruda y las contracciones del parto. Señores, si usa una hierba, eso son un fármaco. Si el paciente tiene un efecto colateral producto de ello, usted no tiene un seguro, es como si usted atropellara con un carro a una persona en la calle. Usted tiene que pagarle de por vida sus daños. Entonces hay que tener mucho cuidado con los juicios que nos pueden hacer por el asunto de no haber contemplado, ¿no? ¿Qué pasa si hay daños? ¿Qué política tenemos que seguir? Por eso que toda investigación debe ser financiada. Yo no sé, tanta investigadora aparecido ahora que hace investigación con un sol, o con sus buenas intenciones, o porque le piden, publica 15 publicaciones al año y no tiene ningún financiamiento, es un escritor de por ahí de varias cositas, aplica impuestos a sus alumnos y queda, pero no siempre es escritor de verdad, no está cubriendo investigaciones experimentales, por ejemplo, ¿no? Entonces hay que tener una política de daños, cuando te financian hay un seguro que se paga que cubra los pacientes en la investigación por complicaciones y efectos de la investigación, eso es muy delicado. Hay que trabajar financiadores, de que quienes financian la investigación, los nombres y afiliaciones institucionales de los investigadores, quiénes son los investigadores que van a estar aquí y cualquier posible conflicto de interés. Siguiente, por favor. Siguiente. Entonces hay que evaluar el conocimiento, ¿no? Después de brindar la información relevante a los investigadores, hay que preguntar si es que ha comprendido o no. Hay que aclarar cualquier duda o errores, ¿no? Hay que, por ejemplo, hay formales e informales las maneras de evaluar el procedimiento informado. Los informales, cuando los investigadores pueden pedir a los sujetos que comenten información. Oiga, repítame por favor, y te repiten. Pero también se hace un test por consentimiento informado, ¿no? O monitoreo de suficientes. Ahí me gusta mucho el cuestionario por consentimiento. Sabe qué se trata la investigación, sabe los objetivos de la investigación, sabe qué tratamiento le hemos dado, sabe cuántos días tiene que venir, sabe qué efecto colateral tiene. Y curiosamente, en las 16 investigaciones que he supervisado con test por consentimiento informado, en las 16, el 98% de los pacientes no sabían nada. En la 16, el 98 de los pacientes no sabían nada. O sea que habían leído el consentimiento, el paciente estaba pensando en que su cocina está quemando, ¿no? Y los hijos van a salir del colegio rápido, y se va a quemar pues la papa que todos están escuchando. Simplemente firmaron y no tenían ni idea de qué tratar el consentimiento informado. Hay que hacer un post-test para ver si el consentimiento es válido. Siguiente, por favor. Ya para terminar. Siempre la voluntariedad de la decisión tiene que ser sin coerción, sin influencias indebidas, ¿no? Sin darle dinero a cambio. Sin, por ejemplo, coerción. Tengo la autorización del director del hospital, por ejemplo. Un caso horrible también, en una universidad privada de acá de Lima, en la cual yo ya no trabajo por cuestiones de tiempo, pero me enteré a todos los profesores del director de escuela les dijo que aplicaran un cuestionario a todos los alumnos. Entonces, hay profesores que sabían de investigación, hay profesores que no sabían de investigación. Los que no sabían de investigación
a rajatabla, aplicaron el cuestionario a todos los alumnos. Pero los que sabían de investigación le dieron solo a los alumnos que querían responder el cuestionario. Entonces, luego el director de escuela mandó un memorando diciendo de que solo habían algunas personas comprometidas con la investigación y otras que no estaban comprometidas con la investigación, donde obviamente estaba de autor el director de escuela. Bueno, le costó el puesto al director de escuela porque él infringió una regla ética. Hizo que se aplicara un cuestionario obligado a todos los alumnos, obligando a todos los docentes. Porque es voluntario, estaba rompiendo toda posibilidad del consentimiento informado y la voluntariedad de la decisión. Y además aplicó coerción, coacción. Hay que tener mucho cuidado, ¿no? El asunto económico, compensar. Cada que vienes a tu encuesta, yo te doy 30 soles para tu pasaje, 100 soles para tu pasaje. Entonces, coercionar también, ¿no? Por ejemplo, el IP del médico, no tiene identificación personal, ¿no? No tiene acceso a otros tratamientos, ¿no? Si padece una enfermedad aguda o grave, a veces nosotros usamos, digamos, una alternativa, entonces el paciente no le queda otra opción, no es voluntario, ¿no? Siguiente, por favor. ¿Y cuáles son los desafíos, señores, ya del consentimiento informado, ¿no? Los desafíos del consentimiento informado es que falta familiaridad con los investigadores, ¿no? Con la investigación biomédica. Falta familiaridad con el procedimiento y consentimiento informado. Hay mucha desconfianza. Hay acceso limitado a los servicios de salud, ¿no? Hay obstáculos relacionados con el contexto económico y eso de ahí hace que la gente firme y acepte. Porque me están atendiendo, por lo menos. Me estarán dando una droga experimental, un medicamento experimental, o voy, cuando voy yo tengo que quedarme una hora más porque hay muchos internos que están haciendo su tesis y me están atendiendo pues en el hospital y entonces tengo que yo responder. No importa inventadas las preguntas, pero yo respondo. Excepción del consentimiento informado. Se exceptúa el consentimiento informado cuando hay riesgo de salud pública, por ejemplo el caso del COVID, ¿no? Ustedes saben que una de las primeras vacunas que se colocó masiva fue experimental todavía. Y como en estado de emergencia, colocarles a todas. Había indicios de que podía funcionar la Sinopharm, pero no es sino hasta que se colocó la primera dosis del Perú que se demostró realmente que la Sinopharm es eficaz. Por el riesgo de la salud pública se aplicó. El consentimiento dice, por ejemplo, en una emergencia donde a un paciente que tiene un accidente automovilístico y tiene cuidados intensivos, o va a una cirugía, se le hace una experimentación para salvarle la vida, ya después se regulariza el consentimiento informado. Y la imposibilidad de consentir por terceros. Siguiente. ¿Sí? Muy bien, entonces básicamente el caso de Gerald es un caso muy interesante, ¿no? Sobre la aplicación de consentimiento informado, ¿no? Que básicamente implica consejería, aceptaciones, un tiempo donde la gente pues revisa la información, ¿no? Y luego de revisar los cuestionarios te da su aceptación. ¿No? Siguiente, por favor. Y hay un alto nivel de rechazo. Miren un poco el dilema ético, ¿no? Yo me morí esperando una cura con las investigaciones en embriones. ¿Y tú? Tú verás. Señores, no hay que entrar en dilemas éticos, hay que cumplir con la declaración 86, hay que cumplir con la declaración de Sion de la Organización Médica Mundial, hay que cumplir con la declaración bioética de la Organización. Disculpen nada más las interrupciones, porque hoy aparece esta última. Doctor Luis Zamora, muchas gracias por su ponencia. No sé si quienes están en la sala tienen alguna pregunta, pueden aperturar sus micros o dejar la pregunta en el chat de Zoom. El doctor Manuel Sánchez Landers. Doctor Sánchez Lander, adelante. Sí, buenos días, gracias. Igualmente, doctora, felicitarlo por su ponencia. Yo tenía una pregunta con respecto al consentimiento informado. Por ejemplo, ahora en lo que es encuestas, en estudios que trabajan con encuestas virtuales, ¿no? A veces llenamos formularios de Google, ¿no? Donde ponemos nuestra información, nuestros datos, nuestro correo electrónico, qué sé yo. ¿Qué tanto se puede o podemos confiar en que el investigador
va a mantener la confidencialidad de estos datos, ¿no? Personales. Bueno, dice que la ética se trata de confianza, ¿no? Pero esa confianza debe estar respaldada por un documento. Esa carta de consentimiento informado debe estar en la primera página del cuestionario en Google Form. O sea, la primera página de Google Form debe primero pedir el consentimiento informado, su voluntariedad, y además explicar que la información es confidencial y debe ser en absoluta privacidad. Informado de cómo se va a hacer la investigación, cómo se van a usar los datos, y debe estar en la primera página de Google Form la firma o la identificación del investigador principal. Si no es así, no tienen Google Form, ¿ya? Sale el nombre del investigador principal o dos investigadores principales, la institución de respaldo y todo el aseguramiento que es voluntario. Capturan esa pantalla por si acaso, pero es la obligatoriedad que les llegue una copia de ese correo automáticamente. Luego llenan ustedes y cumplen con esa situación. Realmente en estudios observacionales el consentimiento informado es sumamente importante cuando toca temas delicados, ¿no? Sexualidad, temas de ética médica, temas de calidad de atención, temas de algunos elementos de ese tipo. Pero por ejemplo, cuando se trata de conocimientos, cosas más superfluas, el consentimiento informado se reduce un poco en su rigurosidad. Pero si bien es cierto, a veces la data puede ser muy delicada, porque por eso se supone, ¿no? Hay que tener el aseguramiento de que nosotros vamos a estar protegidos. Si no cumple la persona aspectos éticos de la investigación, hay que decirle que tú no vas a participar porque no estás en aspectos éticos, ¿no? Entonces hay que asegurarnos nosotros tanto como investigadores como usadores de los servicios de investigación, ¿no? Asegurarnos que se cumplan todos los parámetros. Gracias. Bien, doctor Luis Alzamora, agradecemos por su participación.